Hola hermanos, les habla Tere Alducin desde California y me da mucho gusto darles la más grande bienvenida a nuestro seminario de consejería para adicciones sexuales. Este seminario va a constar de varios videos en los que trataremos temas acerca de las adicciones en general y sobre todo de la adicción sexual. Fíjense que tengo más o menos como 35 años de trabajar ya con parejas, en terapia de pareja, en consejería, como terapeuta cristiana, y nunca, de veras, como en los últimos 3 años de mi práctica profesional, me he encontrado con 4 problemas detonantes en las rupturas del matrimonio, que yo les he llamado los 4 jinetes del apocalipsis, o podríamos decirle la pandemia del matrimonio. Y estos problemas son, primero, la adicción sexual, después el adulterio, la infidelidad en las redes sociales, que se ve mucho, y la pornografía, o sea, sobre los cuales escribí mi último libro de consejería, que probablemente, si Dios quiere, salga a fin de año. Yo les avisaré, pero les estoy dando las primicias con estos videos. Fíjense que en los últimos años las investigaciones estiman que más o menos el 90% de los casos de divorcio fueron causados por alguna de estas 4 adicciones. ¿Por qué? Entonces, yo digo, pues estamos viviendo en medio realmente de una revolución moral tremenda, ¿no es cierto? Porque la mayoría de nuestra sociedad está orientada hacia el placer. Y estos son los hijos, los niños, los adolescentes, los esposos. Y el ambiente es el de permitir todo y atreverse. Y hay una actitud de falta de reverencia hacia Dios. Hay una actitud de falta de reverencia hacia las cosas sagradas. Y ya nuestra época está como que apesta por la inmoralidad sexual. Y nosotros como cristianos sabemos que Dios odia el pecado sexual. Dios odia toda impureza sexual. Y Dios odia toda deshonra al matrimonio y odia el divorcio. Entonces, ¿por qué Dios odia la inmoralidad sexual? En 1 Corintios, nos dice porque el pecado sexual es más serio que la rebelión. En 1 Corintios 6:18 leemos las palabras: huyan de la fornicación, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Aquí la Biblia nos está hablando claramente acerca de los pecados de impureza sexual y los condena en 1 Corintios 6:9 de una manera enfática. Y dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, los compara, ni los borrachos, ni los maldicientes heredarán el reino de Dios. Pero a la vez, en el versículo 11 nos está ofreciendo una esperanza para los que han sido culpables de practicar estos pecados. Y en 1 Corintios 6:11 dice: y eso eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, fueron justificados, fueron santificados y perdonados en el nombre de Jesús y el Espíritu de nuestro Señor. Fíjense que el pecado sexual degrada y usa mal al cuerpo, porque Dios nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro? En 1 Corintios 6:19 nos dice: pero por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Otro pasaje de la Biblia que con referencia al asunto de la pureza sexual es Hebreos 13:14, que dice: honroso es el matrimonio
Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Fíjense que quienes trabajamos en el área de la salud hemos descubierto, o sea, que Dios trabaja también en conjunto con la medicina y con la ciencia. Cuando le permitimos a Dios que entre en nuestras vidas. O sea, así el camino, o sea, de toda recuperación, de todas las adicciones, de cualquier adicción, va a ser puramente espiritual, hermanos. O sea, y se los digo con muchísima experiencia que tengo en esto. Y en esta serie de videos vamos a estudiar cada una de estas adicciones. Vamos a estudiar qué es una adicción, qué es una adicción sexual, qué es la pornografía, qué es la inmoralidad sexual, qué es el adulterio, cómo se da el adulterio virtual. Y vamos a ver todos estos problemas, cómo son sus causas, sus efectos en el matrimonio tan destructivos. Y los vamos a ver desde una perspectiva psicológica, pero lo más importante es que lo vamos a ver desde un punto de vista bíblico. O sea, también veremos, o sea, de qué forma, es muy interesante esto que nosotros sepamos, estos pecados se van convirtiendo en adicciones, y después ofreceremos una guía de consejería bíblica para saber, o sea, los consejeros cómo tratarlos. Y esto va a ser para beneficio, esperamos, del cuerpo de Dios, para pastores, para consejeros. Y puede ser también para matrimonios en crisis que lo oigan y que se vuelvan al Señor. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que puedan identificarlos y saber cómo aconsejar, cómo tratar estas adicciones a la luz del Evangelio. Está bien, entonces, ¿les parece la idea? A mí me encanta. Empezaremos diciendo, y empezaré hablando sobre el tema general de qué son las adicciones. Las adicciones en general, porque no podemos hablar de adicción sexual sin que ustedes sepan qué es una adicción y de qué parte se compone. Fíjense que según la Organización Mundial de la Salud, una adicción es una enfermedad. Es una enfermedad física y emocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, que puede ser las drogas y el alcohol. Una dependencia hacia una actividad, puede ser la pornografía, puede ser el juego, también cuántas gente se llama ludopatía, o hacia una relación sexual. Y miren, existen dos tipos de adicciones a las sustancias y de adicciones a las conductas. La adicción a las sustancias consiste, pues en ingerir drogas y consumir alcohol y drogas. Y la adicción a las conductas, como la actividad compulsiva y sexual, y también la pornografía. O sea, las adicciones se confirman, se constatan, fíjense cuando, por ejemplo, son repetitivas, o sea, es diario, todos los días y a todas horas. Cuando las adicciones no tienen control, o sea, que es sin control. Y cuando son ingobernables, que no pueden gobernar, o sea, el individuo no puede gobernar ni su vida ni sus emociones. Ahora, vamos a ver las dependencias. Existen dos tipos de dependencias, la dependencia física o bioquímica, y lo vamos a estudiar ahorita, y la psicológica. Entonces, la adicción por dependencia física es un estado en que en el cerebro del individuo se ha acostumbrado a recibir ciertas dosis diarias de una sustancia, o sea, de una droga o del alcohol, y ya no puede prescindir de ella para vivir. Y además, en cuanto más se consume, más sustancia necesita. O sea, y se va desarrollando una tolerancia a esa sustancia. Y si no aumenta la dosis, o sea, no se espera el placer adecuado. Por lo tanto, cada vez se necesita más, o sea, está más enganchada la persona. Y fíjense, su cerebro es bien importante porque ya no puede prescindir de esa sustancia. O sea, al cerebro le da como una alergia al recibir esa sustancia, y cuando no la recibe, entonces empieza a generar
reacciones fisiológicas muy desagradables, como se llama el síndrome de abstinencia. O sea, ¿cuáles son las sensaciones? Fíjense que les da, por ejemplo, sudoración, mareos, náuseas, dolores de cabeza, convulsiones, insomnio, alucinaciones y hasta muchas veces el delirium tremens, cuando es con alcohol. Y el síndrome de abstinencia es percibido por los adictos de una forma tan horrible, o sea, cuando a mí me relatan eso, que enseguida, o sea, necesitan y corren a suprimirlo, o sea, corren a comprar la droga, corren a comprar el alcohol para volver a consumir. Entonces se produce el círculo vicioso. Esta es la dependencia física. Ahora vamos a ver la dependencia psicológica. Esta dependencia se produce cuando la sustancia se va asociada con el placer. Y entonces provoca un reforzamiento positivo. ¿Por qué? Porque el organismo, o sea, no necesita la sustancia, pero disfruta mucho con ella o en las situaciones en las que está presente. Ahora vamos a ver qué es lo que le pasa al cerebro del adicto. ¿Cómo es posible, hermanos, que una sustancia llegue a producir tanto placer que hace que se enganche la persona? O sea, esto es totalmente demoníaco. Y el mecanismo es bastante curioso. O sea, existe en el cerebro una región llamada, comúnmente le llaman el centro del placer. Y aquí se libera un neurotransmisor llamado dopamina. Entonces, ¿cómo funciona la dopamina? Fíjense, cuando se consume alguna droga o cuando se ve pornografía o cuando se tienen relaciones sexuales, nuestro cerebro genera dopamina. O sea, lo que hace que tengamos esas sensaciones tan placenteras que es muy lindo, o sea, dentro del matrimonio. Pero pues fuera del matrimonio, al sentir el cerebro este bienestar, o sea, tiene la necesidad de estarlo repitiendo. O sea, lo que se va a convertir, digamos, en un hábito y más tarde se convierte en una adicción. Y en ese momento ya la persona está atrapada. O sea, la adicción se va produciendo en función de la dopamina liberada. Y en el caso de las drogas adictivas, estas producen mucho más cantidad de dopamina, por ejemplo, la morfina, la cocaína, la heroína, en la región del placer, o sea, de una forma rapidísima. Entonces, bueno, ya vimos qué son las adicciones, ahora vamos a ver el tema que nos compete, que es la adicción sexual. Fíjense, la adicción sexual o la adicción al sexo, el sexo compulsivo, muchas veces se les llama, es una condición en donde al sujeto le resulta imposible controlar su comportamiento sexual. O sea, es un conjunto de conductas con formato repetitivo y de carácter compulsivo. O sea, el compulsivo es que lo tienen que hacer y que lo tienen que hacer, dirigidos a mantener relaciones sexuales habitualmente, casi siempre, o sea, con diferentes parejas. ¿Con qué fin? Con el fin de establecer un intenso y frecuente deseo sexual. Fíjense, se calcula que un 25 a 30% de la población en Latinoamérica sufre de este trastorno. O sea, cuando el deseo de mantener relaciones sexuales, fíjense, es demasiado frecuente y la búsqueda de satisfacción del mismo ocupa gran parte de su vida diaria. O sea, está enajenado pensando 24 horas en el sexo. Y esto pues va a interferir gravemente dentro de su matrimonio, en su trabajo, en su vida diaria y le va a traer al individuo pues muchas consecuencias negativas. Y es muy probable, o sea, de que estamos hablando sobre que el individuo ya está pasando por una adicción al sexo, a la pornografía, al cibersexo, a la masturbación compulsiva, a múltiples parejas sexuales, a pagar por sexo, adulterios virtuales, etc. Ahora, ¿cuáles son las características y los síntomas de la adicción sexual? En primer lugar, tiene una pérdida de control absoluto. O sea, no puede controlar sus impulsos sexuales. O sea, el deseo sexual controla todos los aspectos de su vida.
tiene también una fuerte dependencia psicológica. O sea, no puede vivir sin, digamos, sin pornografía o sin tener relaciones sexuales, etc. Tiene una pérdida de interés en otras actividades, o sea, que si antes iba al gimnasio o iba al fútbol o iba a la iglesia, ya no va. O sea, tiene una preocupación constante y frecuente sobre la sexualidad. Y tiene más conductas sexuales de las que se desean. O sea, gran parte de su tiempo está dedicado nada más a pensar solamente en el sexo. Y entonces, si no puede realizar esta conducta, o sea, si no puede ver pornografía, si no puede masturbarse, si no puede tener una relación sexual, se empieza a enojar horrible. Y tiene inquietud y ansiedad. Y entonces después, o sea, de que ejecuta la conducta, tiene muchos sentimientos de culpa. Ahora, vamos a ver qué efectos tan horribles tiene la adicción sexual. Fíjate, tiene efectos devastadores en quien la sufre. O sea, en quien la sufre, sufren muchísimo. Y además en quienes se encuentran a su alrededor, de cada adicto, 5 personas a su alrededor en su familia están enfermas. O sea, están codependientes con él. Y entonces lo que el adicto no puede ver es que la lujuria lo está dominando. La vida se le está volviendo una carga y se refugia, bueno, como ya les dije, en el sexo, en la masturbación compulsiva y en la pornografía. Tiene graves problemas matrimoniales. ¿Por qué? Porque con esta conducta, ¿qué esposa lo va a aguantar? Y hiere profundamente a su esposa. Porque el adicto, ¿sabes qué pasa? Que la comienza a rechazar. Y entonces su esposa es bombardeada constantemente con el mensaje de que no eres suficiente para mí, no estás tan bonita. Y prefiere el adicto, o sea, la pornografía o la adicción sexual que ocupe el lugar de su esposa. Entonces la esposa, ¿qué es lo que pasa con ella? Empieza como a morir lentamente. Su autoestima se devalúa, se devalora, mientras que está viendo que el hombre con el cual se comprometió de por vida la rechaza constantemente y la humilla. Digo, dándole este tipo de ejemplos. Ahora, así como abandona a la esposa, fíjate que también abandona a los hijos. O sea, porque ya es un hombre fijado totalmente y obstinado con su adicción. Y entonces los hijos, ¿qué crees? Que van a aprender, o sea, que tienen que resolver sus cosas sin la ayuda de su papá. O sea, y inconscientemente él mismo, este hombre, ha abierto la puerta para que sus hijos caigan en los mismos pecados que lo han mantenido cautivo. ¿Cuántas veces, hermanos, no he visto yo niños, adolescentes que están con problemas de pornografía y sabes en dónde empezaron? En el teléfono de su papá, en la computadora de su papá, en las revistas de su papá. Qué triste, ¿verdad? Y a causa de la adicción sexual, pues se va desapareciendo la familia, se destruye. A causa de la adicción sexual existen embarazos no planificados, existen abortos, existen problemas financieros. ¿Por qué? Porque es carísimo. La pornografía a gran nivel es carísima. Existen, por esta adicción, enfermedades sexuales de transmisión sexual. Y lo más grave es que existe un problema con Dios. ¿Por qué? Porque el adicto rechaza a Dios por su culpa. O sea, Jesús, quien sabemos que ama al adicto al sexo y murió por él, o sea, esperándole para ayudarlo, pero el adicto lo rechaza y es como si le dijera, ¿sabes qué? Prefiero la pornografía, prefiero mi adicción sexual que a ti, Dios. Ahora, déjame decirte una cosa, se vuelve un desastre químico su cerebro del adicto. ¿Por qué? Ya vimos lo de las hormonas, ¿verdad? La adicción sexual ya vimos que altera el cerebro y desecha los niveles naturales de la serotonina y de la dopamina, que son los neurotransmisores y que son hormonas. Por lo que el sistema nervioso comienza a alterarse y la persona no puede conciliar el sueño, o sea, tiene unos insomnios terribles.
no tiene fuerzas en el día, le da depresión, le dan ataques de ansiedad y muchas veces intentos de suicidio. Ahora, tiene una cantidad de consecuencias en el matrimonio. Fíjate que yo tenía una paciente, Gaby le vamos a poner, de 45 años, que tenía más o menos como 18 o 20 años de casada. Y fue a terapia porque el esposo tenía problemas de adicción sexual. Y yo le dije, ¿por qué no le escribes una carta a tu esposo diciéndole todo? Porque me decía, no, es que no le puedo decirlo porque se enoja, todo lo que siento. Pero ella ya estaba deshecha y estaba queriendo terminar su matrimonio y le escribió esta carta que te la voy a leer. Y le dice, te escribo esta carta acerca de cómo tu adicción sexual me ha afectado. Cuando nos hicimos novios, los dos éramos tan jóvenes y tú querías tener relaciones íntimas con mucha frecuencia. Y pensé como cristiana que si nos casábamos, esa situación iba a mejorar, pero no fue así. Después de casados, te observaba mirando a otras mujeres de forma muy fea, de forma muy morbosa, muy libidinosa. Más tarde empezaste a ver pornografía y yo estaba muy joven y no sabía ni qué pensar acerca del tema. Y eso sacó todas mis inseguridades a la luz. ¿Por qué? Porque yo trataba de competir con otras mujeres por tu mirada, por tu aceptación, porque me dijeras que te gustaba. Siempre intentaba ver qué era lo que encontrabas más atractivo en otras mujeres. ¿Dónde estaban mis fallas? Decía Gaby. Llegué a mirar contigo películas pornográficas para darte gusto. Solamente para darte gusto y por curiosidad de saber qué era lo que te gustaba, qué era lo que a mí me faltaba. Y de alguna manera fue como un tipo de autotortura. Lo hicimos 2 veces y ya no quise. ¿Por qué? Porque pensé, no, yo no soy suficientemente bonita, no doy la talla. Con razón no le gusta a mi esposo. O sea, ¿qué era lo que tú veías que tanto te atraía que yo no te podía dar? Tus ojos siempre estaban en otras mujeres. Y yo pensaba que era yo la que tenía la culpa. Llegué al grado de hacerme cirugía en mi cuerpo para mejorarlo después de 2 embarazos, a ver si te gustaba más. ¿Y sabes qué? Que seguiste igual o peor. Te observé, dice, varias veces teniendo relaciones virtuales. Fíjate cómo fue creciendo su adicción sexual. Enfrente a la computadora con otras mujeres y conmigo no querías nada. Te perdoné varias veces, pero me fuiste infiel con diferentes mujeres. Pero sabes que ya no puedo seguir a tu lado y ya no pude seguir a tu lado cuando te vi mirando y tocando de una manera impropia a nuestra sobrinita de 14 años. Eso sí, ya no te lo puedo perdonar. Te he visto decaer en lo que ahora sé que es una adicción sexual. Un pecado muy grave delante de mi Dios. Y por este pecado y por esta adicción has terminado con mi matrimonio. Has terminado con mi autoestima y con nuestra familia. Así, hermanos, como el caso de esta Gaby, he recibido, no te puedes imaginar, o sea, muchísimos casos de mujeres con los mismos problemas. Matrimonios cristianos rotos a causa de este pecado en estos últimos años. ¿Por qué? Porque la adicción sexual destroza vidas. La adicción sexual destroza familias, destroza carreras. O sea, yo la defino así como el intento de controlar la conducta y fracasar en el intento. ¿Por qué? Porque al igual que todos los drogadictos, los adictos sexuales se convencen de que si lo desearan, o sea, ay no, yo puedo dejar todo eso mañana. Yo no tengo ninguna adicción. O sea, yo tengo el control. Les agrada pensar que tienen el control, pero no es cierto. No tienen el control. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia acerca de las adicciones. Esto es muy importante que lo sepamos desde un principio, cómo vamos a estar manejando todos nuestros términos. Fíjense que nuestro mundo en la actualidad está lleno de opiniones diferentes de los que batallan con la adicción. O sea, y la teoría más popular,
O sea, es que la mayoría de los adictos, o sea, tienen una enfermedad. Y de acuerdo con la palabra de Dios, o sea, con la Biblia, todo lo que son adicciones, el abuso de drogas, el alcoholismo, la pornografía, la adicción sexual, el adulterio y otros tipos de comportamientos adictivos y compulsivos no son enfermedades, son pecados de elección que se vuelven enfermedades, que se vuelven adicciones, pero es un pecado. Cualquier adicción, ya sea a las drogas, a los medicamentos, a los juegos de azar, los cigarros, hasta la comida, hermanos, es una forma de idolatría. Y uno de los mandamientos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. O sea, cuando una persona es adicta a algo, en realidad, ¿qué es lo que está haciendo? Se está inclinando y sirviendo a esa adicción como si fuera su Dios. Y la adicción es un pecado de idolatría. O sea, se vuelven esclavos de ella y son mantenidos en esclavitud. Pero Jesús dijo en Juan 8:34, todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. O sea, cuando los científicos creen la filosofía, digo esto yo no lo entiendo, aunque soy psicóloga, que las adicciones son enfermedades, ¿qué es lo que te están diciendo? O sea, y además dicen enfermedad incurable. Les dicen a los adictos que ellos no son responsables de sus acciones y que no tienen esperanza. Ahora, es muy importante, como vamos a ver más adelante también, o sea, las causas de las adicciones, ¿por qué empiezan? Empiezan en familias disfuncionales a través de heridas de la infancia, que lo vamos a estar viendo, pero no son enfermedades, son muy fáciles de tratar con la palabra de Dios. O sea, les están diciendo a los adictos que no tienen esperanza. Y esto es horrible porque sí tienen esperanza, esto es mentira. Y esta filosofía, o sea, lo que están afirmando es que los adictos nunca van a ser curados de su enfermedad. O sea, por lo tanto, o sea, deben de considerarse a sí mismos adictos de por vida. Entonces, ¿a qué vino Jesús? Y si esto es lo que creen, o sea, toma en cuenta lo siguiente, por favor. Dime qué otras enfermedades son autoinfligidas y por elección. O sea, no es cierto que el adicto siempre tiene una alternativa. O sea, no cabe duda, o sea, de que el cuerpo y el cerebro tienen mucho que ver. O sea, mucho que ver porque aprenden a desear, o sea, las sustancias adictivas, como ya lo explicamos anteriormente. Pero ¿sabes qué? Que esto se puede superar. O sea, incluso con los síntomas del síndrome de abstinencia, una persona va a tener dos opciones. Aceptar ese remedio temporal o soportar la incomodidad de la abstinencia. Y cuando soportan la abstinencia, ya son libres. Ahora, lo que sí hay una verdad en respecto a la ciencia, como les explicaba yo anteriormente, es de que el cerebro funciona en ciertas formas, pero la mayoría de nuestros problemas, o sea, se resuelven conociendo sus raíces, como vamos a ver en siguientes videos. Y los tenemos que enfrentar, pero la buena noticia aquí es que la palabra de Dios tiene una respuesta para todos nuestros problemas, incluso con las cuestiones fisiológicas que tienen que ver con la función neurológica. Pues ¿cómo no? Pues Dios nos hizo. Dios es nuestro creador. Y la palabra de Dios siempre nos está ofreciendo una solución. O sea, si la persona cree que la adicción es una enfermedad, puede ser tentado a suponer que el abuso de drogas o que el alcohol o que la adicción al sexo son un tipo de adicción física que Dios no lo puede ayudar, que no lo puede ayudar con la pornografía, que no lo puede ayudar con la adicción sexual o con los trastornos de conducta o de alimentación, o sea, comportamientos compulsivos. Y entonces sí han llegado a la conclusión de que tienen comportamientos adictivos o compulsivos. Quieren parar, pero no pueden. Pero ¿sabes una cosa? Que hay esperanza. Hay esperanza. Mateo 11:28 dijo, venid a mí,
todos los que están trabajados y cansados, todos los que están drogados, todos los que tienen adicciones, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿No creen? Cuando las personas, créeme, hermano, deciden soportar la abstinencia, están limitadas, o sea, confiando en sus propias fuerzas. Pero si confían en Jesucristo como su Señor y su Salvador para salvarlas de la adicción y elegirlo como Señor de su vida, permitiendo que la palabra de Dios empiece a lavarlo y gobierne sus pensamientos y sus acciones, van a tener éxito. Y entonces Jesús nos dice, por lo tanto, si el Hijo os libertare, o sea, ¿os libertare de qué? De las garras del enemigo. Seréis verdaderamente libres. Si os libertares de tus adicciones, en Juan 8:36. Jesús quiere liberar a las personas de la adicción. Y cuando una persona recibe a Jesús en su vida, básicamente lo está invitando a que lo ingobernable de su vida, el Señor la gobierne, amén. Y van a tener una relación en donde Dios viene y mora dentro de ellos y los transforma, ¿sabes cómo? De adentro hacia afuera. Y reconocerán que los hábitos adictivos son malos y son pecado. Cuando ellos empiezan a leer la palabra de Dios y la apliquen a sus vidas en completa obediencia, van a tener victoria. Van a tener victoria. Ahora, yo he visto que Jesús sana a las personas de manera muy diferente. Para algunos hay una transformación instantánea. Yo he visto que así de un día a otro dejan de tomar, dejan de drogarse, dejan de todo. Y otros tienen un proceso. Pues así es el Señor, ¿verdad? O sea, yo he visto de verdad a lo largo de mi carrera un sinnúmero de historias de cómo Jesús ha venido a transformar la vida de las personas y de los matrimonios y las ha librado de patrones destructivos. Hermanos, muchas personas están muriendo, una muerte lenta, porque su adicción se está apoderando de ellos. O sea, y la adicción es una fuerza demoníaca. Y lo único que puede librar a una persona de esto es el poder de Jesucristo, amén. Jesús vino a abrir los ojos a los que estaban ciegos. Jesús vino a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos. ¿Presos de qué? De las adicciones, del demonio. Apertura de cárcel. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos, espero realmente y oro, es mi oración, hermano, que esta información sea utilizada para ayudar a gente necesitada, que para que llevemos a la verdad sobre Jesucristo, sobre su palabra, y que sea el inicio de su sanidad y que sea el inicio de la sanidad de su matrimonio. Que Dios los bendiga y nos vemos a la próxima.